Dios les bendiga, hermanos.
en esta preciosa tarde. Le doy la gloria y la honra, como escuchamos en la alabanza, ¿verdad? Somos sanos en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que para Él no hay nada imposible. Y quisiera dar gracias, primeramente, pues presentarme. Mi nombre es Osvaldo Vázquez, pues de la Iglesia Nueva Jerusalén, pues una bendición, y los saludo, aprovecho para saludar a mis hermanos de Nueva Jerusalén y a mis hermanos, los hermanos que lo están viendo de fuera, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que no me conocen y que no tengo el gusto de conocerlos, pues de parte del Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida en esta tarde 8 de abril, y que esta semana, hermanos, que ha sido una bendición poder hablar de los milagros de Jesús. Ayer estábamos hablando, el pastor Ricky, desde el lunes, desde el domingo, la pastora Tabita, con la entrada triunfal, Señor Jesucristo, el pastor Ricardo con el milagro de las bodas de Caná, el lunes, y ayer el pastor Ricky con la historia del paralítico. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de otro milagro que el Señor Jesús hizo, y le voy a pedir, por favor, que vayamos a nuestras Biblias. Es en el libro de Juan. Recordemos que estamos viendo el libro de Juan. Amén, hermanos. Entonces dice así, Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Dice así la santa palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido de él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Gloria a Dios. Le damos por esta hermosa palabra y este hermoso milagro, hermanos, grandísimo milagro, de los que vamos a ver. Ayer, el lunes, decía el pastor, ¿verdad? El pastor también, Ricky, que Dios siempre hará un milagro más. Y es lo que estamos viendo en esta semana, queridos hermanos, de los milagros. Porque dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, todos esperamos un milagro. Todos tenemos la necesidad. Así como dice la palabra, ¿verdad? Dice que la multitud lo seguía a Jesús. Pero cuando uno sigue a Jesús, tiene uno todas las garantías, mis hermanos. Porque Él es nuestro Salvador y Él suple toda necesidad. Amén. Entonces, vamos a tratar de irnos lo más breve posible para que se entienda, pero dentro de este pasaje podemos ver muchas perlas escondidas, muchos rubíes, porque pidiéndole al Señor en su misericordia que me diera algo de revelación, porque pueden salir muchos mensajes de aquí. Amén. Pero en este caso estamos viendo de uno de los milagros más grandes. Vamos a regresar a la escritura, hermanos, a los versículos, para primeramente tratar de interpretar, ¿verdad?,
que es algo que lo hemos visto mucho, este mensaje, lo hemos leído muchas veces. Dice aquí, la primera, dice que le seguía gran multitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las señales estaban en el maestro. En otras interpretaciones, en otros evangelios, vienen los 4 evangelios de este pasaje del milagro de los panes y los peces. Y dice aquí que él sanaba a los enfermos y la gente lo seguía. La gente seguía a Jesús por multitudes. Vamos a imaginarnos 5,000 personas. Son muchísimas personas, pero algunos lo seguían por la necesidad, por un milagro también, ¿por qué no? Pero también la necesidad física, porque tenían hambre. Vamos a ver aquí, en el versículo 2, dice Jesús, dice en el versículo 5, perdón, Jesús dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? Aquí Jesús lanza una pregunta, ¿verdad? Y yo creo que Jesús quería escuchar otra respuesta de Felipe, porque dice en la Biblia que él ya sabía lo que iba a hacer. A ver, hermanos, dice, ¿de dónde compraremos pan para que comen estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Así dice la Biblia, así dice la palabra. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Jesús ya sabe lo que va a hacer con tu problema. Jesús ya sabe qué va a hacer con tu enfermedad. Y él esperaba otra respuesta de Felipe, porque si bien Felipe ya había estado siguiendo a Jesús por tiempo, él ya sabía los milagros, los prodigios que hacía el maestro, pero en esta ocasión era algo diferente. En esta ocasión Jesús, yo creo, me imagino que quería que dijera a Felipe, si el maestro está aquí, no nos preocupamos, vamos a confiar en el Señor, algo vas a hacer, Señor, pero yo sé que lo va a hacer. Mas sin embargo, la respuesta de Felipe dijo aquí, respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco. Ajá. Fíjese, decía que tomasen un poco con tanto. Él estaba viendo algo a la lógica, pero sabemos que Dios no es de lógicas. Dios es de sobrenatural. Dios hace prodigios y milagros, los mismos milagros. Lo escuchamos en la alabanza hermosa ahorita en la introducción, que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Lo creemos y lo vivimos, y más en estos tiempos tan complicados. Amén. Dios sabe lo que va a hacer con tu necesidad. Dios sabe lo que va a hacer con tu enfermedad. Dios sabe lo que va a hacer con este virus, que en el nombre de Jesús sabemos que Él lo va a erradicar. Pero esto es cuestión de fe. Porque aquí, cuando le preguntó a Felipe, era que creyera en Él. Seguimos, hermanos. Dice, solo más adelante vemos que hasta el pan sobró, y sobraron 12 canastas, pero aquí dice que ellos se saciaron. Mire, dice aquí, el muchacho que se apareció, que no fue casualidad, y que se acercó con 5 panes y 2 peces. Amén, hermanos. Entonces, aquí tiene un significado muy grande también, porque 5 y 2 pues, es el número 7, el número perfecto de Dios. Amén. Estaba ahí el Señor Jesucristo, estaba el Maestro, estaba el Maestro de milagros. Entonces, no es casualidad, ¿sí?, que se hiciera el número, que den el número 7, ¿verdad? Aquí continuamos y dice aquí en la Biblia, entonces Jesús le dijo hacer repostar a la gente, ¿verdad? Pero antes de eso, hermanos, Dios nos habla aquí con esta pregunta. Volvemos otra vez con Felipe. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coma esto? Entonces, hermano, Dios dice aquí que lo hizo para probarle. Entonces, Dios nos hace esa misma pregunta al día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es una pregunta que a veces es muy común hacer. ¿Qué vamos a hacer con eso, Señor? ¿Qué vamos a hacer con esta deuda, Señor? ¿Qué vamos a hacer con esta enfermedad? Dios tiene el remedio, Dios tiene la solución, hermanos. Entonces, solo basta creerle a Dios. Amén. Y más en estas situaciones que estamos viviendo. Mucha gente está desempleada, mucha gente está con miedo. Amén. Pero dice la Biblia que el Maestro, que Jesús echa fuera todo el temor. Amén. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, ese es un mensaje para los cristianos, para nosotros.
no tenemos que tener temor de nada. Amén. Y si Dios está permitiendo toda esta situación, es por un objetivo, es por un propósito. Amén. Ahorita platicaba con los pastores que vienen cosas muy grandes, que viene una gloria maravillosa, que viene un nuevo comienzo para Nueva Jerusalén, para las iglesias cristianas, para las personas que no se han convertido, porque está creando un avivamiento todo esto. Amén. Tiene un objetivo principal, ¿sí? Es que nadie se pierda. Pero nosotros, hermanos, vamos a poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Y aquí dice, gloria a Dios, porque dice en el Salmo 46:10, lo acaba de decir el pastor el lunes, ¿verdad? Estad quietos, así dice, y conoced que yo soy Dios. Amén. Entonces, aquí fíjese el Señor, así como Felipe, yo creo que pensó, Señor, no te preocupes, pero yo esperaba otra respuesta de ti. Dios está esperando otra respuesta de nosotros, hermanos. Amén. Dios está esperando que le creamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces vamos aquí continuando. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Porque recordemos, en otros pasajes de la Biblia les dice que al principio, cuando vio Dios la multitud de estas personas estaban siguiendo a Jesús, esas personas tal vez ya estaban cansadas, tal vez ya tenían mucha hambre, porque Dios sabe todo. Entonces, por eso Jesús dijo, dice la Biblia, que Él tuvo compasión de estas personas. Así Dios nos manda a que tengamos compasión. Ya Dios nos dio la palabra, nosotros estamos seguros, estamos en la roca que es Cristo. Aunque venga la tempestad, venga lo que venga, el Señor nos sostiene de su mano derecha. La palabra de Isaías 41, Dios que nos dio la palabra del Señor directamente a la iglesia de Nueva Jerusalén. Recordamos esa palabra y confirmada la palabra de que no temamos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré todos los días con la diestra de tu justicia. Amén, hermanos. Entonces vamos a pararnos ahí. Nadie nos va a mover de ahí, hermanos. Nadie nos va a mover. No sé lo que esté pasando, hermano. Venimos aquí por un milagro, pero Dios es el mismo. Entonces, esta tarde, yo sé, como estos días que estamos viendo semanas de Lord, va a pasar algo en tu vida. Solamente falta creerle al Señor Jesús. Amén. Entonces, Isaías 41:10. Grabémosla en la casa. Y yo me gozo con esta palabra. Amén, hermanos. Entonces, también aquí en Juan, en Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Así dice el Señor en esta tarde. Entonces, no hay nada que temer, hermanos. Amén. Dios tiene el control. Y si esto lo está haciendo, va a ser para algo mejor. Dijo el pastor que vamos a gozarnos porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Lo declaramos así. Y en nuestra iglesia Nueva Jerusalén, yo sé que amamos mucho a nuestros pastores, amamos mucho la iglesia. Y yo te platicábamos con los pastores, va a venir algo grandioso, hermanos. Y yo estoy seguro que todos mis hermanitos, ayer aprovecho, vi ahí que estaba mi hermano Luis Coronado, que lo extrañamos mucho. Vi a Freddy, lo vi conectado y me dio mucho gusto. Los amamos y los esperamos en la iglesia, porque yo siento que hermanos que no han ido por alguna razón van a regresar, porque ahí Dios los colocó, mis hermanos. Así es. Y si obedecemos, hermanos, sabemos que ahí está la bendición en obedecer. Aprovecho para mandarles un saludo a mis hermanitos de allá. Me dio mucho gusto también ver a Mau. Amén. Si se conectó ahora, pues Dios lo bendiga a él, a Sonia, a sus hijas, Así grandemente. Entonces volvemos ahora. Ese fue el mensaje para nosotros. Estad quietos, no temamos. Amén. Pero aquí, hermanos, vamos a ver algo que Dios, yo le pedía en su misericordia que me mostrara en este pasaje, porque como le dije, hay muchas perlas escondidas, muchos rubíes. Y aquí dice que, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Amén. Pero aquí viene otra palabra donde dice, gloria a Dios. Ok, versículo 10, perdón, mis hermanos. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba,
en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ya lo habíamos dicho. En otro pasaje, en otro evangelio, perdón, así en Lucas, dice que el Señor Jesús los mandó, y me acordé mucho del pastor Ricardo, porque a veces así nos reúne y nos puso de 50 en 50. Así a veces como Dios nos pone en la iglesia Nueva Jerusalén, cuando Dios, el Espíritu Santo pone que nos hagamos grupitos, así Jesús los ordenó. Estamos viendo aquí al maestro en el orden. Ese es orden, porque Dios es orden. Pero también le mostraba al Señor esas 50 personas que representan. Pueden representar bien la iglesia, pueden representarla, porque a partir de 50, no sé, pastor, por ahí esa cantidad ya se hace de misión la iglesia. Entonces Dios me daba esa visión de que el Señor estaba representando, y ya estaba representando las iglesias que Dios iba a salvar en un futuro, en el nombre de Jesús, amén. Pero es algo más grande, hermanos, porque escudriñando la palabra y viendo esto, analizando bien esto, dice también en otro pasaje en Lucas, dice que Él tuvo compasión porque Él los veía como ovejas sin pastor. Número 1, la persona que estaba frente a las 5,000 personas o más, nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Número 2, la multitud representan las ovejas del mundo, las iglesias. Ahorita hablábamos que el Señor los reunió de 50 a 50. Pastor, ovejas. Dice que les ordenó a los discípulos que los ordenara y que se recostaran en los pastos. ¿De qué estamos hablando aquí? Del descanso del Señor. Y viendo todas estas características, más que nada se estaba ahí cumpliendo el Salmo 23, porque el Señor, después de sanar enfermos, después de dar la palabra, de hablarles de la palabra de Dios, les dio, vamos a leerlo, gloria a Dios, vamos a leer el Salmo 23, hermanos. Amén. Porque aquí, como lo dijimos, ¿verdad? El pastor, las ovejas, el descanso espiritual. Gloria a Dios. Vamos a leer, todos lo sabemos, y el Señor me pone a leer este versículo, este salmo hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús estaba supliendo ahí el alimento espiritual. Jesús estaba supliendo el alimento físico, porque repartió el alimento. Y si analizamos, el pastor Ricardo me tocó una vez de escuchar hermosamente cómo lo explica el Salmo 23. Dios se lo da a él de una manera muy hermosa. El Salmo 23, y muchos de mis hermanos se deben de recordar de esos predicaciones, de cómo él lo explica, cómo Dios se lo da. Aquí estamos viendo más que nada plasmado el Salmo 23 en este gran milagro, hermanos. Y si dice el Señor que Jesús es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Así es. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor Jesús los hizo descansar porque dio la orden a los discípulos: háganlos descansar. ¿En dónde? En las hierbas. Aquí dice, en delicados pastos. Le damos la gloria al Rey, porque se estaba cumpliendo este salmo, hermanos. Amén. Confortará mi alma. Yo estoy seguro que las almas que estaban ahí estaban confortadas, estaban con el Maestro, estaban con el Señor Jesús. Imagínese usted cómo estaría la unción, cómo estaría su palabra, la predicación. El Señor estaba confortando el alma de las personas. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Otra palabra de aliento, otra palabra, otra promesa del Señor Jesús. No temas, dice, aunque andes en valle de sombra de muerte. Volvemos al tema actual del mundo entero, que es este bicho. No temeremos de la muerte, aunque estemos en sombra, porque Él estará con nosotros, hermanos. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántos queremos ser ungidos con ese aceite? ¿Cuántos queremos que nuestra copa esté rebosando? Queridos hermanos, de regreso a la Nueva Jerusalén, cuando regresemos, vamos a experimentar ese rebozo de aceite. ¿Amén? Porque ansiamos estar ya
glorificando al Señor Jesucristo, dándole la gloria y la honra, porque vamos a experimentar ese gozo, vamos a rebosar de aceite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días, hermanos? Todos los días. Así es que no temeremos nada. Y en la casa de Jehová moraré por largos días y en la eternidad. Amén. Entonces, estamos viendo aquí en ese pasaje que parte del Salmo 23 se estaba cumpliendo con este acontecimiento. Amén, hermanos. Entonces, aquí vuelvo nuevamente a la compasión que tuvo el Señor Jesucristo por estas ovejas. Y el Señor, yo sentía que me decía, tenemos que tener compasión, así como lo tuvo el Señor Jesucristo de estas personas, nosotros con los inconversos. Las personas que no conocen a Jesucristo, tenemos que tener compasión y tenemos que ayudar, hermanos. Mire, les voy a platicar, gloria a Dios, porque vamos bien con el tiempo, por respeto a todos ustedes, a los pastores y a mis hermanos. Pero el domingo pasó algo y yo me sorprendí mucho porque tiene que ver con la predicación, con el mensaje de hoy. Yo fui a la Soriana, fui a comprar unas verduras que necesitaba. Entonces, saliendo, agarré un carrito, salí y vi hacia un lado de una tienda de zapatos estaba una señora, una niña de 8 años y un señor, unos 75 años. Pero el señor, fíjense bien, el señor estaba así, totalmente agachado. Hermano, no necesitaba saber yo que esta persona, la señora triste, la niña tristecita, no necesitaba decirme que tenía necesidad. Entonces, pues en mi arranque, que a veces ya ve que cómo soy, le dije al Señor, ¡ánimo! Entonces este señor rápidamente levantó la cabeza y dijo, ¡ánimo, lagunero! Bueno, así decimos, aquí decimos en la comarca, no era así. Pero yo sentí que algo sirvió ese ánimo, ¿no? Llegué a su casa, le platiqué a Diana, oye, ¿sabes qué? Ya, platiqué todo lo que pasó. Me dice, ¿y le diste algo? Le dije, no, pero siento darle. Y ya hay que obedecer, ¿verdad? A Dios y a la hermana también. Entonces, yo sentí eso en mi corazón, de regresarme con esta familia. Y pues bueno, hermano, se veía la necesidad muy, muy clara. Y antes de salir de la casa, el Espíritu Santo siempre nos avisa, siempre nos recuerda. Yo le doy gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque Él siempre nos dice, nos avisa, nos alerta, y es el que te habla, el que te aconseja. Amén. Entonces el Espíritu Santo sentía que me dice, hey, ¿a dónde vas tan deprisa? Está bien, tienes ayudar, pero ¿y la palabra? Entonces me fui a donde tengo mis folletos, que gloria a Dios por los pastores, porque nos los dan para el evangelismo, y la pastora Tabita me entregó unos libros de San Juan. Amén. Y rápidamente fui uno de estos, por eso me lo traje. Amén. Llegué al cuarto, saqué el libro de Juan y me fui. Llegué con estas personas y se lo digo para la gloria de Dios, no se lo digo por otra cosa, mi hermano. Esto es como testimonio nada más, para darle la gloria al Rey. Dice la Biblia que conviene que yo declare los señales y milagros que el Señor encima ha hecho en nuestras vidas. Entonces llegué con esta familia, les pregunté, le dije, ahorita acabo de pasar, soy la persona que les dijo ánimo, y el Señor se rió y dijo, sí, cómo no, dígame, Señor. Le dije, mire, pues yo sentí de parte de Dios que regresé para darle una ofrenda, y le di una ofrenda. Y vi la cara de la niña. No se me olvida, porque eso compensa todo, con una alegría muy grande. Y me dice la señora, y sabe que no sabe lo que usted acaba de hacer, dice, porque nosotros no hemos comido nada y no tenemos nada para comer. Entonces entendí que fue la misericordia de Dios. Entonces le di la gloria a Dios, dije, gloria a Dios, mire, esto pues veo que no es casualidad, le damos la gloria a Él, porque Él es el que hace las cosas.
Él fue el que nos mandó aquí, y mi esposa me dijo que me regresara, y yo sentí de parte de Dios. Pero mire, de lo más importante, le damos la gloria porque ya suplió su alimento, pero mire, esto es lo más importante, la palabra de Dios. Recordando el mensaje de ahorita, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión. Amén. El mensaje para nosotros, hermanos cristianos, es de que nosotros tenemos que tener esa misma compasión, de ayudar al necesitado a que Dios ponga. Pero no nos olvidemos de entregarle una perla, una gema preciosa que es la palabra. Porque yo estoy seguro que eso fue lo más importante. Jesús suplió en este mensaje el alimento físico, pero la palabra de que dio Dios, Jesucristo, fue lo más grande. Y eso es lo que nos invita el Señor, querido hermano, querida persona. Ya Dios nos dijo que el Señor Jesús es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Pero también nos da otra orden, que tengamos compasión de las almas. Amén. Amén. Entonces es hermoso porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está haciendo grandes cosas afuera ahí en la calle, porque se está cumpliendo la palabra. Cristo viene pronto. Así es. Cristo tiene prisa para que nadie se pierda. Y Jesús en su misericordia está haciendo todo esto que le platiqué. Yo le doy la gloria y la honra al Señor Jesús por este milagro que hizo con esta familia. Amén. ¿Verdad? Porque fue Él. Pero es este mensaje. Y la fe del Señor Jesús en esta tarde. Jesús quiere darte un milagro más. Como esa alabanza preciosa que Dios le dio a nuestro hermano Pastor Sergio. Yo me gozo con esa alabanza. Un milagro más. Amén. ¿Cuál es tu milagro? Yo quisiera, ¿cuál es tu petición? Pues la Biblia dice que donde están dos o tres, ahí está Jesús. Y Jesús está ahí en tu hogar, esperando que te levantes. Varón, levántate, ora por tu esposa y tus hijos. No sé lo que esté pasando, hermanos. Cada quien tenemos aflicciones, cada quien tenemos pruebas, a veces un poco difíciles, duras. Pero esta tarde el Señor quiere suplir todo. Quiere que pongas tu vida en Él, tu cansancio en Él. La pastora decía el domingo: venid a mí todos los que van cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. En esta tarde, en esta hermosa tarde de milagros, volvemos a ver. Esta semana es de milagros, y el Señor va a hacer grandes cosas. Estoy seguro que sí. Solo basta creerle. Amén. Solo basta creerle. Yo quisiera terminar con una oración, ¿verdad? Por las necesidades, si nos permiten los pastores. Así es. Entonces, pues ahí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos y Amén. vamos a orarle al Señor Jesús. Primeramente te doy la gloria y la honra, Señor, por tu palabra, Señor, Amén. por tu misericordia, Padre, porque tú esperas que no respondamos como Felipe. Tal vez Felipe no había sido revelado muchas cosas, pero nosotros, dice tu palabra, que a tus hijos, así como se lo revelaste a tus discípulos, así también nos está revelando a nosotros. Tu palabra, Señor, tus secretos, tus gemas, tus esmeraldas escondidas dentro de la palabra, tú nos las revelas, Señor. En esta tarde no sé cuál sea la petición de mis hermanos, pero yo estoy seguro, Señor, que, Padre, dice tu palabra: pedid, tocad y se abrirá, pedid y se os dará. Yo te pido, con todo nuestro corazón pedimos que suplas, Señor, esa ansiedad, quites cualquier enfermedad, cualquier necesidad, mis hermanos, en esta tarde. Créelo, hermano, solamente falta creer y el Señor hará. No hay imposible para Dios. Tal vez a Felipe se le hizo imposible con tanta multitud, 5,000 personas o muchas más. Era algo imposible, pero para ti, tú lo puedes todo, Señor. Para ti no hay nada imposible, porque dice: para el que cree, nada es imposible para Dios. Pero hay que creer. En esa tarde solamente te pido, ¿y de qué manera? Dios nos dice cómo. ¿Cuál tiene que ser tu fe? Como un grano de mostaza. Y si tu fe es como un grano de mostaza, vas a hacer mover la mano de Dios, porque dice su palabra que Él se deleita en hacer misericordia. Él se deleita, pero Él también desea que tú le pidas, así como esa multitud. En esta tarde sabemos, Señor, que por fe, Señor, nos das ese milagro más de esta tarde. Amén. Querido hermano, Dios te bendiga grandemente. Y fue una bendición estar aquí. Amén.
en la casa de los pastores. Para mí es una gran bendición estar con ellos y Gracias. poder disfrutarlos, abrazarlos, y Dios los bendiga grandemente, y que esa semana siga el aumento de milagros Así es. en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias, Amén. Padre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Cristo. Gloria a Dios, le damos gloria a Dios. Amén. Levantamos nuestras manos dándole la gloria a Dios, porque Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la magnificencia, toda la majestad, el poder es de Él. En el Amén. nombre de Jesús. Todo, Señor. Bien, mis amados, fíjense que estando sentado ahí oyendo la predicación, el Espíritu Santo me habló, y Osvaldo habló del Salmo 23. Así es. De una vez que Dios nos lo dio por su misericordia. Y hermano, Dios me permitió hacer un cuaderno de todo el Salmo 23, Gracias. versículo por versículo. Aquí está. Y quiero ofrecerlo a los líderes, a los pastores que quieran. Pueden venir aquí a casa, usted sabe dónde vivo. Si no, pues puede escribirme por Messenger para regalarle uno. Si usted me escribe, yo le estaré regalando uno para que usted también pueda tener algo tan precioso. Es algo especial, hermano, muy especial. Yo le agradezco a Dios en su misericordia y en su amor que me haya regalado esto. Gracias. Gracias a Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Así es de que aquí está. Sí, yo mañana voy a sacar copias porque sé que algunos de ustedes vendrán. No hay problema. Puede sacar copias y puede repartirlas. Que derechos de autor, nada, hermano. El autor es el Espíritu Santo. Así es. Amén. ¿Cómo le vamos a decir al Espíritu Santo, oye, ¿cuánto me cobras? No, no. Fíjese lo que sucedió en este milagro, el cual acabamos de escuchar, la alimentación de los 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Y dice la Biblia, hay 5,000 varones, porque los varones comemos, y comemos bien. Sí. Entonces, yo cuando estudié ese pasaje, yo me metí en la mente de los discípulos, porque nosotros como humanos, hermano, a veces la fe es bloqueada por el razonamiento humano. Porque fíjense lo que quería hacer Jesús. Había 5 panes y 2 peces, era todo lo que había. Entonces cuando Jesús le dice, ¿dónde compraremos pan para todos? Los discípulos se pusieron en una junta y se abrazaron así. Yo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque en otro evangelio dice, denle ustedes de comer. Entonces se hacen todos así y empiezan, oye, ¿cómo le hacemos? Pues a ver, Felipe, no, pues pregúntale a Jacobo, a Zebedeo, a Jacob, a Marcos, pregúntales por favor, a ver quién tiene una idea. Y uno de ellos, Pedro, que era siempre aventado, Pedro luego pensó, yo tengo la solución. A ver, Pedro, dinos. Dijo, miren, vamos a obedecer al maestro, vamos a sentarnos a todos. Y no vamos a pasar con los panes y los peces y nomás los vamos a hacer que lo huelan, porque son muchos. Huélanos todos. Y eso, que se llenen con el olor. No, Dios quería un milagro. Amén. Y Jesús le dijo, denles ustedes de comer. Fíjense lo que Jesús quería. Bien sencillo, pero le digo, mire, esta cabezota de teflón que no se le pega nada. Todo tratamos de razonarlo. ¿Sí? Todo tratamos de razonarlo. Hay mucha gente ahorita que está con eso de la pandemia pensando, hijo, les va a pasar igual que Italia, igual que Estados Unidos, igual que España, que son ahorita los números 1 en todas las muertes. No, porque está tratando de razonar. Hasta se pregunta, ¿cómo le hará hacer Dios? No se preocupe por eso. Dios sabe cómo hacerle. Gloria a Dios. Dios tiene la solución para esto. Y lo que Jesús les estaba a decirles, denles ustedes de comer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que Dios los multiplicara? Dice que agarró los panes y los peces y los levantó.
y dio gracias al cielo. Y entonces vino el milagro. Eso que hizo Jesús, Jesús quería que los discípulos lo hicieran, porque Dios iba a obrar también a través de los discípulos. Pero como todos empezaron a pensar, no, hombre, no, está difícil, mira cuánta gente es. Pero después, yo creo que los discípulos hasta se paraban el cuello, y cuando estaban y veían que no se acababa el pan, y veían que no se acababan los pescados, y al final recogieron 12 cestas, dice la Biblia, 12, número de gobierno de Dios. Yo creo que dijeron, ya ven, sí lo hicimos, lo hizo Dios. Pero Dios quería que ellos lo hicieran. Entonces, mis amados, en esta tarde queremos invitarlos. El día de mañana le toca predicar a Jonathan García Gaspar. Aquí vamos a estarnos gozando. Osvaldo, me pasas unas hojitas que tengo ahí arriba, por favor, para dar el anuncio. El día de mañana se va a estar predicando de que cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, nunca había visto, y Dios lo sanó, Jesús lo sanó. Y el viernes se estará predicando el milagro y la resurrección de Lázaro. Y aprovecho este tiempo, como siempre, ahorita voy a orar por la ofrenda y los diezmos. Recuerde bien, Iglesia Nueva Jerusalén, que Dios nos está llamando a ser obedientes. Quiero dar gracias a Dios por los hermanos que han venido aquí hasta la casa a traer diezmo, y hemos orado, y también los que están depositándolo, ¿sí? Aquí están los números de la tarjeta. Usted lo puede depositar en el Oxxo. Solamente mándenme un WhatsApp o algo para saber. Y los que están fuera del país, pues ahí está la clave interbancaria en la parte de abajo. Solamente mándeme un messenger, ¿sí? Para saber que usted depositó algo para la obra del Señor, ¿sí? Aquí está. Entonces quiero agradecer a los que han colaborado con su diezmo. Sea obediente, hermano, aunque sea de otra iglesia, diezme. Es una bendición, el diezmo es una bendición. No tienen que estarle diciendo a su pastor, oiga, ¿cuándo va a diezmar? No, esto es una revelación. Cuando uno lo hace, ahorita nos estaba platicando Osvaldo de sus hijos. Sofía, ¿cuántos años tiene? 9 años. ¿Y Davidcito? 4. Y ahorita Osvaldo nos trajo el diezmo de Davidcito y el diezmo de Sofía. Y siempre me acuerdo de nuestra amada hermana Luz. ¿Cuántos recuerdan a Luz? La hija de la hermana Carmelita, Luz Gurrola. Ella desde muy chicas, sus hijas, les enseñó a diezmar. Y hoy sus hijas están casadas, tienen hijos y todo, y nunca faltan con su diezmo. Son fieles a Dios, porque han entendido. En el nombre de Jesús, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y tengo un anuncio más. El día viernes vamos a celebrar la Santa Cena aquí nosotros, pero usted se va a proveer del frasquito de jugo de uva y una copita o un vaso, si no tiene copa, un vaso en su casa para toda la familia. No un vaso por miembro de la familia, no, uno para toda la familia. Y se compra un pan, esas semitas, no se la va a comer antes con café y luego, no, ese es para la Santa Cena. Ahí lo va a partir, usted lo va a ver aquí lo vamos a estar haciendo, así lo va a estar haciendo usted en su casa, ¿sí? ¿Me está oyendo? Bueno, pues prepárese, porque el viernes celebramos la Cena del Señor. Compre su juguito de uva y compre su semita para el pan, para poder estarlo partiendo. Si le queda pan, bueno, pues ese ya se lo come usted con café o como quiera. Le pone mantequilla, lo pone ahí en el hornito y todo lo que quiera, ¿sí? Y ya, ¿sí? Entonces, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y recuerde que la ofrenda la pone en un botecito, en una cajita, en una bolsita, y lo va a guardar para el día que regresemos a la Nueva Jerusalén.
y ahí la llevaremos. Si esta idea le gusta a usted hágalo para su iglesia. Y dígale, un día escuché a un hermano, pastor, estar predicando y estar pidiendo la ofrenda para las iglesias, y él decía para su iglesia que lo guardaran. Pues yo estuve guardando, aquí tiene, pastor, y va a ver cómo el pastor va a ser bendecido, si usted lo quiere hacer. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su hogar. Tómese de la mano si está cerca de alguien y vamos a orar para dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición de escuchar tu santa y bendita palabra, Señor. Porque se seca la hierba, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Porque el cielo y la tierra y la pandemia va a pasar, pero tu palabra, tu bendita palabra, no pasará. Señor, bendigo los diezmos y las ofrendas de todos los hermanos que son obedientes a la voz de tu Espíritu Santo y que tienen la revelación del diezmo y la revelación de la ofrenda. En el nombre de Jesús los bendigo, Padre, y te doy gracias, Señor, por cada pastor, por cada Señor, siervo tuyo, Señor, que tienes en toda la tierra. Por favor, bendícelos, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te damos gracias por esta reunión, este servicio, esta predicación. Y, Señor, nos preparamos para el día de mañana seguir alabando y bendiciendo tu santo y precioso nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, Padre, hoy y por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, Padre. Reciba la honra, reciba la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde está en su casa, párese y denle un abrazo. Ahí si se puede abrazar, no se va a salir, no salga de su casa. Recuerde ponerse gel en sus manos siempre, lavárselas y ponerse gel en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Vamos, cántelo en su casa. Victorioso Salvador, digno de adoración. Gloria a Dios, aleluya. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Vamos, dígalo. Soy sano, soy libre en Jesús. No hay ángel en la cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. No hay ángel en la cruz que venció la enfermedad. Todos los santos, démosle gloria al Señor. Levantamos nuestras manos en esta noche y démosle gracias porque es a través de Él que así
escuchando este canto, por fe, te declaramos sano, te declaramos sana en el nombre de Jesús. Oh sí, Dios. Gloria a Dios, ciertamente llevó de él nuestras enfermedades Así es. y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, tú eres libre, y tú eres sano. Hay heridas de victoria. Aleluya. Soy libre en Jesús, mañana de la cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano el recibir sanidad. Hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad. Vamos a declararlo. Se va a ir toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Póngase listo ahí en su hogar y eche fuera esa enfermedad. Eche fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Sale. Soy libre en Jesús, mañana de la cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano recibir la sanidad. Soy libre en Jesús, mañana de la cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Somos sanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Les amamos, hermanos, les amamos. Nos vemos mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones.